Muy bien, volvemos al programa. Ya se encuentra con nosotros el abogado Aurelio Pastor Valdivieso, ex congresista de la República, ex ministro de Justicia. Bueno, aquí le vamos a dar obviamente la bienvenida esta noche al programa. Doctor Aurelio Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo le va? Muchas gracias por tu invitación. Muy bien, vamos a conversar respecto de esta resolución final del Poder Judicial absolvido. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público, perdón. Claro. Por el tema de los narcoindultos. Cuéntenos, por favor, los argumentos, los pormenores. Bueno, lo que ha ocurrido es que el viernes de la semana pasada nos ha notificado la tercera Fiscalía Superior de Lima, a cargo de la doctora Nelly Castro, la confirmación de la disposición que el 31 de agosto emitiera el fiscal provincial, la primera instancia, Así es. disponiendo el archivamiento definitivo de la investigación. Naturalmente, por no haberse encontrado ningún tipo de elementos que pudieran vincularme a ningún tipo de irregularidad en mi gestión como ministro de Estado. Lo lamentable es que esta investigación, para llegar a ese fin, que era previsible, se demoró 4 años y medio, porque esta investigación empezó en junio del año 2013, a raíz de que un llamado colaborador eficaz, que luego se identificó como Marco Galvez Tello, intentó vincularme con una versión en una irregularidad que había realizado él. Entonces la Fiscalía de la Nación en ese momento inició una investigación, dadas las prerrogativas que tenía yo como exministro, hizo una investigación completísima, incluyó en la investigación el levantamiento de mi secreto bancario, culminó la investigación. Y cuando ya estaba por firmarse la resolución de archivamiento en el año 2014, de pronto el doctor Peláez Bardales, que es el fiscal de la Nación, dejó la Fiscalía de la Nación sin haber firmado el archivamiento. Entonces vino el doctor Ramos Heredia, que dispuso hacer una nueva investigación, a pesar de que otra investigación. Cuando él estaba empezando la nueva investigación, fue destituido del cargo y fue reemplazado por el doctor Pablo Sánchez. Pablo Sánchez decidió hacer otra investigación, completa. Entonces volvieron a citar a los mismos testigos. 15 creo, ¿no? Les volvieron a preguntar exactamente lo mismo. Yo no sé si esperaban que alguno de ellos se contradiga. Era gente, algunos conocidos, pero otros a los que yo jamás había visto. Volvieron a ratificarse todos en la versión, que era la segunda vez que las daban en esta investigación, pero que ya la habían dado en paralelo en otras investigaciones en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. O sea, ya esta gente, también, ¿no? Sí, ya habían dado como 3, 4 manifestaciones sobre los mismos hechos. Inclusive acá en Moyobamba se les había tomado en algún momento una manifestación. Pero Pablo Sánchez decidió hacer nuevamente toda la investigación. Cuando culminó la investigación y debió emitir ya un informe final y el archivamiento, que era lo que correspondía, de pronto calculó los plazos y dijo que yo ya había perdido la prerrogativa de exministro de Estado y por lo tanto decidió enviar la investigación a un fiscal provincial para que haga nuevamente la investigación, cosa que es absolutamente absurda. Sí, absurda porque él ya la había terminado y ya tenía un proyecto además. Entonces el fiscal provincial, un poco sintiendo el peso del caso, porque es un caso que mediáticamente ha tenido mucha relevancia, dispuso una investigación compleja y abrió una investigación por 8 meses. Eso fue ya en diciembre del año pasado, del 2016. Esa investigación, dispuesta en principio por 8 meses, terminó el 31 de octubre con un pronunciamiento, después que una vez más todos los testigos volvieran a participar una vez más. Y decir lo mismo, ratificar. Y decir exactamente lo mismo, negando en absoluto toda la tesis de este señor Galvez Tello. Porque cada palabra que él ha dicho ha sido refutada por todos los testigos. O sea, no existe ni siquiera un testigo que lo haya acompañado, ni un hecho que se haya confirmado. Lo han desestimado sus compañeros de prisión que supuestamente lo acompañaron a conversar conmigo, que dijeron nosotros, uno dijo que ni siquiera lo conocía, y los dos dijeron enfáticamente que no habían estado con él el día que él dijo que habían estado. Lo mismo habían dicho los trabajadores del INPE, lo mismo dijeron hasta las cámaras de filmación, porque la visita que yo había realizado estaba grabada. Y en ningún momento de la grabación aparecía una conversación mía con él. Y luego 15 testigos fueron uno tras otro, inclusive su propia pareja sentimental, a desmentir que lo que él había dicho era correcto. Pero se hicieron 5 investigaciones
y felizmente ya después de 4 años y medio la Fiscalía Superior, la tercera Fiscalía Superior, ha confirmado, me acaban de notificar hace unos minutos ya la disposición completa, pero ya el viernes teníamos la parte decisoria, ha confirmado el archivamiento de este caso que tanta vuelta dio en todos los medios de comunicación nacional y que sin duda, desde mi punto de vista, fue el tema que más afectó inclusive la campaña del APRA en el último proceso electoral. Todo inventado por este señor Gálvez Tello, que tenía una finalidad. O sea, este señor había estado como 4, 5, 6 veces en la prisión por delitos de estafa, inclusive en alguna oportunidad de secuestro y de algo más. Y estando en prisión había obtenido por parte de la ministra Rosario Fernández una gracia presidencial. Es decir, en su penúltimo internamiento, él había sido beneficiado con una gracia presidencial. Él había pedido esa gracia presidencial cuando yo era ministro, pero yo se la había negado, porque durante mi gestión como ministro todas las gracias estaban dirigidas exclusivamente a los internos primarios y no a los reincidentes, y él era un reincidente. Entonces conmigo no calificaba. Entonces parece que eso se lo guardó y después de haber obtenido la gracia de la ministra Fernández, volvió a cometer delito. Y la ley es clara cuando señala que una persona que ha recibido una gracia presidencial, si vuelve a cometer delito, tiene que ser condenada al máximo de la pena y el 50% más. O sea, en el internamiento en el que él ya estaba, le correspondían 12 años de prisión. Doctor, ante todo esto, ¿qué acciones se van a tomar? Pero permítame terminar esta partecita nomás. Entonces, como le correspondían 12 años de prisión, no se le ocurrió mejor idea que inventar esta historia y correr a buscar al excongresista Tejada, contarle la historia y con su complicidad recurrir al fiscal que en ese momento llevaba la investigación y negociar con él. No, era el fiscal Tobar, Delgado Tobar. Negociar con él, con el apoyo de Ardizú, efectivamente, que era procurador anticorrupción, en ese momento, y a quien Nadine Heredia habían mandado a perseguirnos. Entonces, negociaron ellos y a cambio del testimonio de Gálvez, le dieron la libertad. Entonces, este sujeto que debió estar 12 años en prisión, estuvo solamente 1 año, gracias al beneficio que obtuvo. O sea, eso fue lo que él obtuvo por ese testimonio. Ahora que ha culminado esta investigación, se ha comprobado que su versión ha sido falsa, y por lo tanto, eso tiene algún tipo de consecuencia. En principio, estábamos analizando en Lima, con los abogados que me apoyan en este caso, el camino que vamos a seguir, porque no es común que un colaborador eficaz luego se demuestre que mintió. Entonces este probablemente sea el primer caso de un colaborador eficaz que se ha burlado de la justicia. Entonces estamos analizando qué vamos a plantear en los próximos días. Esto lo hemos recibido recién hoy día oficialmente, porque lo primero que tenemos que hacer es pedir que se anule la colaboración eficaz que él hizo hace algunos años atrás y que por lo tanto sea restituido a la prisión y continúe con el cumplimiento y el proceso de la condena que se libró. 1. Pero además, aquí ha cometido otro delito, porque el hecho de haber inventado un testimonio y de haber hecho que la Fiscalía y todo el aparato judicial se movilice, constituye un nuevo delito contra la función jurisdiccional y tiene que ser sancionado también. Pero además, a la hora que ha levantado esta versión, ha realizado delitos contra mí, porque hay delito de difamación agravada, injuria, en fin, y eso también tiene que dar pie a un nuevo proceso. Entonces, en las próximas semanas, por no decir días, vamos a plantear ante el Ministerio Público el reprocesamiento de este señor, la anulación de su colaboración eficaz, su retorno a prisión, y por otro lado, los nuevos delitos que ha cometido a raíz de este testimonio. ¿Se verá una reparación civil al Estado? Lo que pasa es que el tema de la reparación civil lo estoy trabajando en cuerdas separadas. El 31 de mayo de este año, yo presenté una denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todas las investigaciones. A mí se me han abierto 13 investigaciones por el gobierno de Humala, 13. Ya 11 se han archivado, pero todas han tenido un mismo correlato. Inclusive ha habido una que dio pie a que un tribunal, sin tener ningún elemento, dispusiera la prisión por parte mía. Todo eso ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana, que es una instancia internacional que funciona en Washington. Yo personalmente llevé la denuncia
para la comisión ha sido tan grave lo denunciado, con 2.500 páginas de pruebas, que de oficio, sin que yo lo haya solicitado, ellos han abierto un cuaderno de medida cautelar. Y en los próximos en las próximas semanas van a resolver ese cuaderno de medida cautelar. Yo me imagino que lo que van a hacer es hacer que el Estado se siente a negociar conmigo términos de una reparación moral, un resarcimiento económico también, pero yo lo que estoy exigiendo es un pedido, primero un reconocimiento por parte del Estado del error cometido. Tiene que haber un reconocimiento público. Alguien en nombre del Estado, en este caso corresponderá seguramente a la primer ministro, no lo sé, tiene que salir a reconocer públicamente que hubo un error inducido por parte del Estado. Y luego de ese reconocimiento y el pedido de disculpas, hablaremos del tema de la reparación, que yo no lo pido, sino que la misma Comisión Interamericana, como es costumbre, uso en su foro, ellos mismos son los que plantean una reparación que en su momento veremos. Doctor Pastor, y ya con esa situación, yo supongo que de repente ha pensado también en la posibilidad, no sé, de repente, tal vez, probablemente, de, no sé, de repente entrar al ruedo político nuevamente. Mira, con esta resolución yo definitivamente voy a participar un poco más en política porque ya he descargado de estos temas, aunque todavía hay un par de pendientes que se iniciaron a raíz de eso y que ahora se deben caer. Por ejemplo, la investigación que hace 2 semanas se inició o se impulsó contra Alan García y un grupo de ex ministros diciendo que constituíamos una organización criminal, tiene como delito fuente ese tema. Porque el delito fuente es eso, o sea, cuando tú investigas a alguien por lavado de activos, tienes que señalar cuál es el delito fuente, o sea, de dónde habría venido lo que está lavando. Bueno, y era esto, pues. Okay. O sea, caído esto, se acabó el delito fuente. Si no hay delito fuente, tienen que archivar. O sea, el absurdo de la construcción de una organización criminal de gente que no se conoce, porque de los 20 que fuimos originalmente denunciados por Tejada, yo solamente conocí a 5, o sea, hemos conformado una organización criminal de gente que no conocemos y que no hemos estado al mismo tiempo en el gobierno. O sea, por ejemplo, yo no estuve en el gabinete con Lucho Nava, yo no estuve en el gabinete con Garrido Leca, estuve en el gabinete con Chan, pero mi ministerio nunca tuvo una relación muy funcional con el Ministerio de Educación. Y los otros funcionarios pertenecen a otros ministerios que han sido funcionarios en épocas distintas a la mía. Entonces, yo me imagino esa capacidad que pudiéramos haber tenido para organizar una estructura de gente que no se conoce, que se comunica, me imagino, mentalmente, y que decide delinquir en el futuro para invertir lo delinquido en el pasado, porque eso es lo que ha dicho el fiscal. Doctor, ¿posibilidades políticas hacia adelante? Pero yo te digo lo siguiente. ¿Gobierno regional también? No. Yo descarto una vez más, como lo he señalado anteriormente, cualquier posibilidad de participar en las elecciones del 2018, cualquiera. Lo que sí voy a hacer definitivamente, y con eso ya he conversado algunos días atrás con algunos compañeros de la dirigencia nacional, voy a incorporarme con mayor fuerza a participar en la política interna del partido. Yeah. ¿Correcto? Nosotros todavía estamos pasando por un proceso de reacomodo, necesitamos volver a organizar gran parte de la maquinaria política que tenemos en todo el país, y eso necesita de dirigentes y de líderes consolidados que caminen el país. Entonces, eso sí me interesa por ahora, ponerme a disposición del partido y seguramente recibir la asignación de alguna zona para empezar a apoyar la reorganización del partido, pero sin pensar en el 2018, que personalmente para mí es un tema cerrado. Ahí no va. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Eso dependerá mucho de cuán organizado esté el partido y las decisiones que se vayan a tomar en su momento. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre unos puntos adicionales, pero tras la pausa comercial. Le pido por Gracias, favor, Felipe. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Vamos al programa, estamos en un interesante diálogo aquí con el doctor Aurelio Pastor. Doctor, vamos a darle una mirada a lo que significa el partido aprista aquí en la región San Martín. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo está la situación? Mira, yo estoy bastante entusiasmado porque acaba de haber un proceso electoral interno que ha catapultado a una nueva generación a la dirigencia, y eso es bueno, porque el APRA es un partido que tradicionalmente ha tenido, más allá del reconocimiento a sus líderes de siempre,
siempre ha tenido un proceso de renovación. Y acá en San Martín, como en la mayoría de las bases del país, se necesitaba un proceso de renovación. Entonces hoy día tenemos un secretario general que es bastante joven, que es César Acosta, que además está acompañado también de un grupo mayoritariamente joven. Entonces ellos se imponen una tarea, me parece muy bien que lo hagan, me entusiasma verlos, ojalá que ese dinamismo y esa fortaleza que tienen por su juventud se traduzca no solamente en una mayor movilización del partido, sino también en la aparición de nuevos cuadros que puedan ser presentados de una manera interesante en las próximas elecciones regionales y municipales. Entonces yo les he dicho, los jóvenes tienen que tener audacia también, o sea, para dar pasos se necesita audacia. Si una generación nueva del APRA ha asumido la conducción del partido en la región, esa generación debería ponerse inclusive el reto de asumir las candidaturas hasta las regionales. Yo creo que eso le daría un refresco interesante frente a otras candidaturas de otros partidos. Imagínate tú que frente a las candidaturas que estamos viendo, ¿no es cierto?, aparezca un joven del APRA, un treintañero, que viene con ideas frescas, con propuestas interesantes, sería importante también para el partido. ¿No apoyaría a un Roger Montalvo usted, por ejemplo? Mira, Roger es una persona que tiene bastante experiencia como dirigente y ha sido parlamentario. Pero si hemos apostado a una nueva generación en la conducción del partido, démosle toda la posibilidad de hacerlo. Yo estoy seguro que Roger y otros dirigentes que tienen experiencia tendrán un espacio importante, porque es gente que se necesita, acá no sobra nadie. Pero a mí me gustaría ver a estos jóvenes poniéndose el reto de asumir los encargos partidarios, políticos, y saliendo a debatir, y que demuestren todo lo que el partido ha gastado en términos de tiempo y de esfuerzo en formarlos. César Acosta es un joven que ha sido formado acá, ha sido formado en las escuelas del partido a nivel nacional, e inclusive ha tenido la oportunidad de salir del país a participar de eventos internacionales, o sea, fogueado. Pero igual que Vincent Saavedra, pero Vincent ahora está yendo por Somos Perú, ¿no? Sí, bueno, a mí me dio mucha pena la decisión que él tomó, creo que es un cuadro muy importante. ¿Conversó usted con él? Y abrigo la esperanza, siempre converso, porque Vincent viene de una familia de mucha tradición aprista y es uno de los cuadros mejor formados que tiene el partido, tiene dinamismo, tiene fortaleza, tiene simpatía. Y yo espero que esta decisión en algún momento se pueda cambiar y podamos tenerlo en la familia, porque él es un aprista, más allá de su carné o no carné, él es un aprista y estoy seguro que él lo siente así. Del abanico de posibilidades que de momento se están presentando regionalmente, ¿usted cree que aún no calienta aún el tema político o le falta todavía un poquito más de ají? Yo lo que me temo es que no vaya a calentar en ningún momento. Ajá. Si es que no tenemos candidatos capaces de plantear alternativas interesantes para la región. Pero aquí hay que plantear retos. San Martín es una región que tiene un déficit terrible en servicios básicos. He estado esta mañana conversando con algunos empresarios de la zona, con muchas ganas de invertir acá y avanzando con algunos proyectos, y la principal queja es la calidad de nuestros servicios. O sea, en una ciudad que tiene un déficit terrible de agua, donde el desagüe, la red del desagüe está colapsada, y donde hay falta de poder llevar los servicios, extenderlos a nuevas opciones, entonces resulta muy difícil poder avanzar. Entonces, ese es un reto, por ejemplo, más allá de toda la complejidad de problemas, un presidente regional que asume el reto de mejorar sustancialmente el servicio de agua y de desagüe en la región, y que lo haga planificando un trabajo y ofreciendo un calendario de ejecuciones y de recursos, sería importante. En materia educativa, la educación no ha mejorado nada en los últimos años. O sea, nuestros chicos siguen teniendo la misma calificación a pesar de los esfuerzos de los padres y de los esfuerzos de un grupo importante de profesores, porque no ha habido un liderazgo desde la cabeza de la región que inyecte un mejoramiento en la calidad educativa, tanto de profesores como de alumnos. Hay un problema muy grande en el tema de salud pública, ¿no? No solamente con la cobertura, sino además con la calidad de los servicios y con la capacidad que tienen los que trabajan en salud para poder atender los problemas de la región. Entonces, nuestra región, a pesar de que ha tenido recursos importantes antes de la administración de Noriega, su avance real ha sido bastante mínimo. Entonces,
¿Cuál es la propuesta de los candidatos a la región para encontrar soluciones? ¿Y cómo engarzan esa propuesta con lo que va a ocurrir en el país en los próximos años? Ellos van a tener que compartir medio gobierno de Kuczynski, que es un presidente muy lento, van a tener que tener mucha imaginación para poder captar recursos propios de la región con los recursos del gobierno central y con recursos que se pueden encontrar en la cooperación internacional. Pero van a tener que tener imaginación, porque sin imaginación lo único que va a estar es estar sentados esperando lo del Estado. Esperando lo del Estado, oyendo a rogarle, a tocarle la puerta a los ministros y especialmente al de Economía, a ver si le raspan una obra aislada por ahí. Así no se hace región. Entonces necesitamos gente que tenga la capacidad de plantear un plan de desarrollo y que tenga la capacidad y el equipo para desarrollarlo en 48 meses, y además, porque no hay más tiempo. Y además que la situación económica del país como que no pinta tan buena hacia adelante, ¿no? No sé, ¿qué opinión tiene yo tengo respecto un al poquito de optimismo porque he estado en los últimos días leyendo bastante. Se viene un boom minero. Se ha incrementado de manera importante el precio del cobre y especialmente la demanda en los mercados asiáticos, y nosotros somos nuestro principal producto de exportación y que genera divisas al país de los minerales, el cobre. Entonces, parece que viene un momento interesante para la economía y los ingresos del país a partir de la exportación de los minerales, especialmente el cobre. Esto debe generar una caja mayor, pero si el gobierno central no tiene la velocidad para poderla ejecutar, entonces los gobiernos regionales tienen que tener la capacidad y la imaginación de ver cómo acceden a eso y cómo lo implementan en una región que necesita resultados más allá. ¿Qué faltan? Faltan políticos. Nos estamos dando cuenta que los técnicos no son suficientes para hacer un gobierno. O sea, más allá de la calidad técnica que puedan tener algunos de los que acompañan al señor Kuczynski, no hay políticos. Y son los políticos los que marcan el horizonte, los que marcan la ruta y los que con su liderazgo conducen a algún lugar. No hay políticos. Y si no hay políticos, esto no avanza. Aquí en la región, por ejemplo, de quienes de alguna u otra manera se perfilan para ver la posibilidad de llegar al gobierno regional de San Martín. Pedro Garín Vargas, ¿qué opinión le merece? Un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que falta, no solamente en él, estoy hablando de todos, porque no quiero personalizar, que digan que... En general, en general. No hay la suficiente preparación ni la experiencia para el reto de construir una región mucho más sólida. ¿Cómo van a hacer ellos para llevar, por ejemplo, los indicadores? Hoy día estamos en la cola. San Martín está en la cola en materia educativa, en materia de salud, en materia de servicios, en materia de seguridad, inclusive, siempre entre los 5 últimos. ¿Cómo vamos a hacer para llevar a San Martín a los 5 primeros? ¿Cuál es el plan? ¿Qué se va a hacer el mes 1, el mes 2? ¿Cuál es el equipo con el que se va a trabajar? ¿Cuáles son los recursos con los que vamos a contar? ¿Cuánto se necesita para transformar la educación en 48 meses? ¿Cuál es el objetivo de esos 48 meses? ¿Cuál es el objetivo en materia de seguridad, por ejemplo, en 48 meses? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿De dónde saldrán los recursos? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es el plan que tienen, si es que tienen algún plan? Porque de lo contrario, la inercia, que es lo que está ocurriendo ahora, nos va a llevar a simplemente administrar y obras aisladas que no hacen que se sienta un cambio importante en la calidad de vida de la gente de la región. Una cuestión final. Pedro Pablo Kuczynski, un tema nacional ya. Por ejemplo, no quiere ir a una comisión pues a dar las explicaciones respectivas, lo quiere hacer por escrito. ¿Qué hacer? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, claro, sería importante que el presidente de la República colabore con las investigaciones y acepte recibir en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización y responder, y finalmente la Comisión Lavajato y cualquier otra comisión del Congreso, dando muestras de transparencia. Pero tampoco uno puede arrastrar al presidente hacia el Congreso. El presidente de la República es el único funcionario que está protegido constitucionalmente de cualquier tipo de citación compulsiva. El presidente de la República solamente puede ser acusado dentro de su mandato por traición a la patria, por cerrar indebidamente o ilegalmente el Congreso, por impedir elecciones, ¿no es cierto? Pero no lo puedes, salvo que lo vaques moralmente, pero no concurrir a una comisión no constituye una causal pues de una vacancia moral, sería una cosa extrema. Entonces, el presidente está protegido, es el presidente, lo dice la Constitución. Si no les gusta la Constitución, cámbienla,
Para eso están en el Congreso y para eso tienen los mecanismos de cambiar la Constitución. Okay. Pero si el presidente hoy día decide que no va a concurrir, la Constitución lo protege no concurrir. Ahora, ojalá que haya un diálogo mayor. Está faltando política, repito eso. O sea, en la época en que el presidente Alan García gobernaba, la oposición concurría permanentemente a Palacio a conversar con él. Había mucha política, se conversaba mucha política con los parlamentarios, con los presidentes regionales, con los alcaldes. El presidente de la región de acá, César Villanueva en ese entonces, que no era un miembro del partido, conversaba mucho con el presidente y no era el único, porque se hacía política, se conversaba, se concertaba, se construía país a pesar de las diferencias sobre la base de acercar objetivos comunes. Hoy día no hay diálogo. Si no hay diálogo, si no hay política, no hay cómo avanzar. Esa es la verdad. No hay forma de llegar a acuerdos. Entonces, el presidente Kuczynski, que tiene una gran experiencia en el sector público, ha sido ministro desde el primer gobierno de Belaúnde, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué ha pasado? De pronto está cansado, de pronto no encuentra la forma de dialogar con los otros, con los representantes de los partidos. Tiene que hacer un esfuerzo especial en entenderse con el fujimorismo. Oiga, el fujimorismo le puede caer muy antipático a muchos, pero tiene 71 parlamentarios y tiene la mayoría del Congreso. Y entonces uno que esté en el gobierno tiene la obligación de ver cómo conversa con esa mayoría parlamentaria para poder sacar las cosas adelante, aunque no me caigan. Bueno, no, en la política una de las cosas que uno tiene que hacer es acostumbrarse a sentarse con gente que no te cae y a llegar a acuerdos con gente que no te cae, ¿no es cierto? Entonces, si él no está dispuesto a hacerlo, la cosa no va a avanzar. Y los ministros que tiene él, salvo Mecha Arauz, que como es parlamentaria tiene una llegada especial a los congresistas porque es colega de ellos, la mayoría de los ministros dialogan muy poco con los parlamentarios. Yo converso mucho con los parlamentarios siempre, permanentemente, estoy en diálogo sabiendo cuáles son los entretenidos, y no solamente con los del APRA, sino también con los parlamentarios del fujimorismo, y inclusive con los de PPK. Y todos reconocen lo mismo. Falta diálogo, falta política, falta conversación, falta entendimiento. En la política uno tiene que tratar de agotar un diálogo, y cuando llegas a la madrugada y no has llegado a ningún acuerdo, tienes que entender que al día siguiente, a las 6 de la mañana, tienes que volver a empezar a conversar nuevamente. Porque si no la cosa no funciona. Así de claro y sencillo. Así es. Ahora, sigue su labor de abogado en la capital de la República. Sí, estoy muy contento porque me he reencontrado con mi profesión después de mucho tiempo, me está yendo bastante bien, así que estoy contento. ¿Para qué? Estoy contento. Y ahora estoy acá en San Martín aprovechando también un asunto profesional, acompañando a un cliente. Vamos a estar un día más y espero contribuir de alguna manera también con algún apoyo a la inversión aquí en la zona, que genere empleo y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces supongo yo que habrá oportunidad para seguir conversando sobre todo. Claro que sí, de todas maneras. Muchas gracias, doctor Gabriel Pastor. Felipe. Bien, vale. Bien, no hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Dios mediante, hasta el día de mañana, como siempre, a partir de las 9 en punto de la noche. Muchas gracias por su gentil sintonía.